Una enfermera viuda y madre de 5 hijos, impulsada por la desesperación, acogió a una anciana sin hogar para que cuidara de sus hijos mientras ella compaginaba 2 trabajos. Pero, cuando descubrió la identidad de la mujer a la que había acogido en su casa, la revelación la dejó atónita. Hola, queridos amigos del canal Real Stories. Hoy les traemos la historia de una mujer que encontró la fuerza para reconstruir su vida tras una inmensa tragedia, y la de una misteriosa desconocida sin pasado que pronto le daría un vuelco a esa vida. Mientras escuchan, les invitamos a compartir en los comentarios desde dónde nos acompañan hoy. Dejen que el mapa de nuestros corazones se despliegue junto al destino de nuestra heroína. Y ahora, comience la historia. La lluvia de octubre azotaba su rostro, resbalaba por el cuello de su chaqueta y convertía su fina prenda otoñal en una compresa fría. Lyudmila apretaba contra su pecho una bolsa de medicamentos como si fuera el tesoro más preciado. Ilya llevaba 3 días con tos y la fiebre le había subido sin piedad hasta los 39 grados Celsius. Había gastado hasta el último rublo en frascos de farmacia, pomadas y blísteres, dejando el escaso presupuesto familiar al límite. Cuando aún faltaban varios días para cobrar, una niebla húmeda flotaba en el aire. Ya no era lluvia, pero tampoco niebla. Se ajustó el abrigo y casi sin darse cuenta, se dio cuenta de que la costura de la manga izquierda se había vuelto a descoser. Esa chaqueta guardaba el recuerdo del invierno pasado y de Stepan. Él se había fijado en el tejido desgastado y la había abrazado, susurrándole: «No te preocupes, Lyudka. Han prometido una paga extra en primavera. Te compraremos una nueva, con lentejuelas, como tú querías». Pero la chaqueta nunca fue sustituida. Su mente revivió el día en que el mundo se partió en 2, antes y después de que Stepan se marchara al astillero, como siempre hacía a las 6:30 de la mañana, y nunca regresara. El operador de la grúa no lo había visto cerca de la palanca de control. Ocurrió en un instante. Le dijeron que no había sufrido. Pero esas palabras eran de poco consuelo para una viuda que se había quedado con 5 hijos y una montaña de responsabilidades. Lyudmila parpadeó para alejar la humedad de sus ojos. ¿Eran lágrimas o gotas de lluvia? Los recuerdos afloraron adormeciéndola por un momento ante la dureza de la tarde otoñal. En el centro cultural de la fábrica, el conjunto Mater Privoy tocaba algo alegre. En medio de la sala, él se erguía con una sonrisa juguetona y un lunar sobre el labio superior. «¿Me concedes el baile?», le había preguntado tímidamente, acercándose al nuevo operario del torno. Lo que siguió fueron 10 años de felicidad. 5 hijos y una modesta casita en las afueras, donde Stepan había plantado un callejón de manzanos, uno a uno, año tras año. El estridente claxon de un coche la devolvió al presente. Una húmeda tarde de octubre de 2015. La pantalla rota de su teléfono móvil vibró en el bolsillo de su abrigo. La voz de Matvey sonaba inusualmente madura. «Mamá, date prisa. Ilya está llorando. Tiene aún más fiebre. Le hemos dado té de frambuesa, tal y como nos dijiste. Ya voy, hijo. Llegaré enseguida». Intentó parecer tranquila, aunque se sentía hundirse por dentro. La parada del autobús estaba envuelta en la penumbra, tenuemente iluminada por una farola amarillenta que proyectaba un resplandor sobre un anuncio empapado: dinero en efectivo hasta el día de pago, sin papeleos, sin avales. Lyudmila esbozó una sonrisa amarga. Los mismos folletos cubrían las paredes de su edificio como parásitos, aprovechándose de quienes ya estaban agotados. «Última parada, clínica», graznó el conductor del minibús al frenar con estrépito. Sus dedos se aferraban al teléfono mientras una melancólica canción francesa sonaba en los altavoces. La mujer que estaba a su lado estaba hablando por teléfono, quejándose de las nuevas tarifas de los servicios públicos y del exorbitante coste de las reparaciones de la entrada. «Apenas llegamos a fin de mes, y ahora otra factura, con nuevos cargos añadidos. La boda de mi hija está a la vuelta de la esquina, y yo estoy a punto de jubilarme», se lamentaba. Lyudmila volvió la mirada hacia la ventana. Los edificios grises de 5 pisos se sucedían uno tras otro, idénticos, como si hubieran sido moldeados con el mismo patrón
y conducían a la clínica donde trabajaba como enfermera. Ya estaban empezando a apagar las luces. Lyudmila recordó la conversación del día anterior con el médico jefe, Arkady Leonidovich, un hombre bien alimentado, de ojos calculadores y grasientos. «Lyudmila, ¿de qué sirve estar orgullosa?», le había dicho con voz fingidamente preocupada. «Estás sola con los niños. Podría ayudarte a conseguir una plaza en la guardería sin tener que esperar en las colas del hospital. Solo tienes que ser un poco más complaciente». El recuerdo de sus dedos como garras agarrándole el codo la hizo estremecerse más que el húmedo viento de octubre. Cruzar la calle cerca de la clínica se había convertido en una odisea diaria desde que habían trasladado el paso de peatones 200 metros más adelante, supuestamente por motivos de seguridad, pero en realidad solo para hacer el desvío más tedioso. Lyudmila dudó, pero decidió arriesgarse y cruzar por donde no estaba señalizado. Ilyasha necesitaba su medicina y cada segundo era crucial. Miró a ambos lados, no vio ningún coche y se adentró en la carretera. Casi al instante, un todoterreno negro dobló la esquina y sus faros la cegaron. Se quedó paralizada, como un ciervo asustado, atrapado en un haz de luz, apretando la bolsa de la medicina contra su pecho. De repente, alguien la agarró por la manga y la tiró hacia la acera. El todoterreno pasó a toda velocidad, salpicándolos con una ola de agua sucia sin siquiera reducir la velocidad. ¿En qué pensabas, querida? Ninguna urgencia vale más que tu vida, dijo una voz femenina suave y serena. ¿Aún temblando? Lyudmila se volvió hacia su inesperada salvadora. Una anciana de aspecto frágil con un abrigo oscuro raído. Mechones de cabello gris asomaban bajo una boina arrugada, pero su postura era sorprendentemente erguida, casi regia. Sus ojos, aunque marcados por la edad, eran claros y penetrantes. «Gracias», murmuró Lyudmila con voz temblorosa. «Tengo prisa. Mi hijo está muy enfermo, tiene mucha fiebre». «Lo entiendo», asintió la mujer con calma. «Me llamo Valentina Kondryshevna. ¿A dónde va? ¿Puedo ayudarla? Está muy pálida». Se dirigieron al banco más cercano junto a la parada del autobús, sin saber muy bien por qué Lyudmila se abrió a esta desconocida. Le habló de la enfermedad de Ilya, de su hijo mayor, Matvey, que con solo 10 años se había convertido en el pilar de la familia, y del agotamiento aplastante que suponía compaginar varios trabajos. Habló de la imposibilidad de encontrar una niñera que aceptara cuidar de 5 niños con lo poco que podía pagar y de cómo, por las tardes y por las noches, trabajaba como enfermera en clínicas privadas que solo la acogían cuando no tenía otro lugar donde dormir. A mitad de la conversación, Lyudmila se detuvo, sorprendida por su propia vulnerabilidad. Valentina Kondryshevna la escuchaba atentamente, sin interrumpirla. En su mirada no había mera compasión, sino una especie de profunda comprensión, algo poco común y profundamente humano. «¿Sabes lo que dijo una vez Sinek?», dijo la mujer pensativa. «No hay refugio contra la desgracia, excepto en uno mismo. Pero yo creo que nadie debería enfrentarse a ella solo». Hizo una pausa. «Podría ayudarte con tus hijos sin cobrarte nada. Se me dan bien los niños. Yo era profesora». Lyudmila la observó con cautela, con sus pensamientos divididos en 2 direcciones. Una voz le advertía: «Es una desconocida, con ropa gastada. Podría ser cualquiera». Pero otra voz cálida y familiar, muy parecida a la de Stepan, le susurraba: «Liuda, siempre has confiado en tu corazón. Confía en él ahora. Si quieres», se oyó decir a Lyudmila, «puedes venir a conocer a los niños». El viejo apartamento de la época de Yorushchov les recibió con el inconfundible aroma de la infancia. Una mezcla de leche hervida, manoplas húmedas secándose en el radiador y algo indescriptiblemente reconfortante. Valentina Kondryshevna se vio inmediatamente rodeada por unos niños curiosos y de ojos brillantes, cuyo ánimo se levantó al ver a su madre. «Mamá, ¿has traído la medicina de Ilya?», preguntó uno de ellos con impaciencia. Natasha, de 8 años, cogió la bolsa de la farmacia. «Casi te atropella el coche», dijo. «Lo vi por la ventana», añadió Lyonya, de 6 años, agitando un camión de juguete. Dasha, de 7 años, rodeó en silencio con los brazos las piernas de su madre. Matvey, delgado y pensativo, se asomó desde su habitación,
con los ojos grises muy parecidos a los de su padre. Mamá, he hecho una compresa para Ilia y he calentado un poco de caldo, tal y como me enseñaste, dijo. Lyudmila se sorprendió por un momento al ver con qué naturalidad los niños habían aceptado la presencia de un extraño en su casa. A pesar del humilde mobiliario, el pequeño apartamento de 2 habitaciones brillaba por su limpieza. Las estanterías construidas por Stepan cubrían las paredes. Los dibujos de los niños añadían color y vida. Y un voluminoso ordenador descansaba sobre un pequeño escritorio. Una reliquia que Stepan había comprado un año antes de su muerte, convencido de que el futuro pertenecía a esas máquinas. «Abuela, ¿te vas a quedar mucho tiempo con nosotros?», preguntó Lyonya de repente tirando de la manga de Valentina Kondryashevna. Lyudmila abrió la boca para responder, pero Valentina se agachó frente al niño y lo miró a los ojos. «Sabes, mi pequeño amigo, déjame contarte una historia sobre cómo un niño pequeño fue más listo que un gigante. ¿Te gustan las historias?». El rostro del niño se iluminó. Lyudmila se dio cuenta de que Dasha y Natasha se acercaban, e incluso Matvey, fingiendo estar ocupado, escuchaba con atención. «Pero primero», dijo Valentina volviéndose hacia Lyudmila, «tenemos que darle la medicina al pequeño Ilia. La cena puede esperar». Una vez que le administraron la medicina, cenaron y acostaron a los niños, agotados por las historias que les había contado su nueva abuela. Lyudmila se encontró sumida en pensamientos desconocidos. Valentina Kondryashevna ya se sentía parte de la familia, llenando el doloroso vacío que había dejado Stepan con su tranquila elegancia y su naturalidad. «¿Te quedarás?», preguntó en voz baja, observando cómo la anciana arropaba con cuidado a Ilia con la manta. Valentina se volvió hacia ella, y en la penumbra de la noche, sus ojos brillaban con algo luminoso. «Si me aceptas», respondió. A través de la rendija de las cortinas, la suave luz de una farola iluminaba la mesa, donde había una fotografía, un hombre sonriente con un lunar sobre el labio, acunando a un bebé, rodeado de 4 niños y una joven rubia. Lyudmila se detuvo en la imagen y por primera vez en mucho tiempo, sintió una frágil esperanza de que quizá lo peor ya había pasado. El turno de noche en la sala de urgencias trajo consigo una quietud propia de los hospitales. Los pasillos se vaciaron, las voces se acallaron, e incluso el linóleo, que crujía constantemente, pareció detenerse, esperando el amanecer. Lyudmila estaba sentada en la sala de tratamiento, preparando metódicamente los instrumentos estériles para el día siguiente. Sus manos se movían por costumbre, pero su mente seguía pensando en la misteriosa visitante que había entrado en sus vidas, como un mensajero de otro mundo. Valentina Kondryashevna. ¿De dónde había salido y por qué había elegidoles a ellos? Estas preguntas se agolpaban en la mente de Lyudmila, perturbando su concentración. En solo 3 días, esta mujer había trastocado su rutina, tan difícil pero tan familiar. El apartamento parecía iluminado por una especie de luz invisible. Los niños habían dejado de pelearse, hacían los deberes sin que se les tuviera que recordar. Y el pequeño Ilia se había recuperado más rápido de lo que el pediatra se atrevía a esperar. «Está soñando despierta otra vez», la voz de Verónica, la enfermera de la oficina de al lado, devolvió a Lyudmila al presente. «Ten cuidado o se te caerá algo. Arkady Leonidovich te matará». Verónica era una mujer menuda, con el pelo corto y una mirada penetrante. Solo llevaba 1 mes en la clínica. Había sido trasladada desde el hospital regional. Poco se sabía de ella, salvo que era viuda de un militar y vivía con su tía en las afueras de la ciudad. «Oh, solo estaba pensando», dijo Lyudmila con una sonrisa. «Hace poco hemos contratado a alguien nuevo para ayudar con los niños. Es una mujer extraordinaria». La historia de Valentina Kondratievna y su repentina llegada no despertó el entusiasmo de Verónica, solo sospechas. «¿Estás loca?», siseó, lanzando una rápida mirada a la puerta. «Dejas entrar a una desconocida en tu casa en un momento en que desaparecen niños y la televisión está llena de noticias sobre estafadores». Sus palabras se enroscaron en el corazón de Lyudmila como tentáculos fríos. ¿Quién era realmente esa mujer? «Compruebo todas las noches que no falte nada».
dijo Lyudmila, tratando de justificarse. No tenemos objetos de valor, pero tienes 5 hijos. ¿No es eso suficiente? Verónica cruzó los brazos sobre el pecho. ¿Al menos le has pedido el pasaporte? Lyudmila bajó la mirada. Valentina Kondratievna no tenía pasaporte ni ningún documento de identidad. La buscaré en el sistema, dijo Verónica con decisión. Tengo un antiguo compañero en la policía. ¿Al menos le hiciste una foto? En ese momento, la puerta de la oficina se abrió de golpe sin previo aviso, y Arkady Leonidovich apareció en el umbral. Era un hombre corpulento, con una espesa mata de pelo y una mirada autoritaria, que dijo bruscamente: Lyudmila Sergeyevna, ven a mi despacho, tenemos que hablar del calendario del mes que viene. Él le echó una mirada rápida y evaluadora y desapareció tan repentinamente como había aparecido. La oficina del médico jefe, siempre impregnada del aroma de colonias caras y cigarrillos, inquietaba a Lyudmila. Arkady Leonidovich estaba sentado detrás de un imponente escritorio, jugueteando distraídamente con una lujosa pluma estilográfica. Siéntate, Lyudmila, dijo, señalando la silla frente a él. ¿Cómo están los niños? Debe de ser difícil para ti. Su fingida simpatía sonaba tan falsa como un piano desafinado. Lyudmila se tensó presintiendo que se avecinaban problemas. Nos las arreglamos, Arkady. Gracias por tu preocupación. Precisamente de eso quería hablarte, respondió él, recostándose en su silla. De tu preocupación. Veo que te estás exigiendo demasiado haciendo turnos extra. No tardarás en perder la salud. ¿Y entonces quién cuidará de los niños? Su mirada se deslizó por el cuerpo de ella, deteniéndose incómodamente en su pecho. Lyudmila instintivamente se ajustó la bata médica. Yo podría ayudarte, Lyudmila, dijo en voz baja. Económicamente. Te daría suficiente cada mes para que no tuvieras que hacer tantos turnos. Podrías pasar más tiempo con tus hijos. Bajó aún más la voz. A cambio solo te pido un poco de atención especial. Somos adultos, no. Durante años, Lyudmila había evitado este momento, sorteando hábilmente las insinuaciones veladas y los comentarios cargados de significado. Pero ahora no había insinuaciones. Solo una intención clara. No respondas todavía, dijo, levantando la mano. Piénsalo. Piensa en los niños. La vida es dura sin un padre, sin un apoyo económico adecuado. Y solo te costaría unas horas de tu tiempo cada semana. Y muchos de tus problemas desaparecerían, Stepan. ¿Qué diría Stepan? Su voz resonaba en su memoria. Tranquila, reconfortante. Liuda, tienes que creer en las personas, incluso cuando te decepcionan. Si no, ¿qué sentido tiene vivir? Recordó cómo, 4 años antes, Stepan había llegado a casa con una bola de pelo temblorosa, un perro callejero con una pata rota y un ojo infecto. Recogámoslo, había dicho. Y así lo hicieron. Baron, como lo llamaron, se convirtió en un compañero fiel para toda la familia. Sin embargo, tras la muerte de Stepan, se vieron obligados a confiar el perro a unos parientes que vivían en un pequeño apartamento de la era Yorushov con 5 hijos. Era imposible tener un perro tan grande, y ni Liuda ni su hijo mayor tenían fuerzas para pasearlo después de largas jornadas de trabajo. Los niños seguían echando mucho de menos a Baron. Lo pensaré, dijo Lyudmila, sabiendo ya que su respuesta era una mentira. La casa la recibió con el aroma de pasteles recién horneados y las risas alegres de los niños. Un sonido que casi había desaparecido de aquellas paredes desde la muerte de Stepan. Lyudmila se quedó paralizada en la puerta, incapaz de creer lo que veían sus ojos. La habitación estaba impecable. Los libros ordenados, los juguetes guardados en cajas y flores frescas adornando un jarrón sobre la mesa. Natasha y Dasha estaban sentadas con las piernas cruzadas en el suelo, absortas en sus cuadernos de dibujo. Lenia estaba construyendo una torre con un viejo juego de construcción e Ilya, sin rastro de su reciente enfermedad, dormitaba en el sofá, abrazado a un osito de peluche. «Mamá», gritó Dasha, corriendo hacia ella. «Mira lo que hemos dibujado. Es una constelación. La abuela Valia nos ha contado todo sobre la Osa Mayor y Orión. Y hasta hemos aprendido un poema». Natasha comenzó a recitar. «Junto al mar hay un roble verde, y de él cuelga una cadena dorada». En ese momento,
Valentina Kondratievna asomó la cabeza por la cocina. Era la niñera. Sus ojos brillaban con un fervor juvenil que desafiaba su cabello canoso. «Deben de tener hambre», dijo con calidez. «Senten. Voy a poner la mesa. Los niños se han turnado para contarme cómo les ha ido el día». Al parecer, Valentina Kondratievna no solo les había ayudado con los deberes, sino que también le había explicado a Matvey problemas complejos de física. Le había enseñado a Natasha a dibujar en perspectiva y le había enseñado a Dasha los fundamentos del bordado en punto de cruz. Más tarde, habían contemplado las estrellas por la ventana, mientras ella les hablaba de las constelaciones y de los lugares lejanos que había visitado. Matvey relató la velada con un entusiasmo inusual, con sus ojos, normalmente reservados, iluminados por la emoción. Lyudmila miró a Valentina Kondratievna con otros ojos. A pesar de su ropa gastada y su evidente cansancio, cada gesto revelaba una nobleza tranquila. Citaba de memoria a Pushkin y Lermontov, hacía accesibles ideas difíciles y trataba a cada niño como si fuera el centro del universo. Una vez que los niños estuvieron arropados, las mujeres se sentaron en silencio en la cocina con tazas de té. Afuera, la lluvia de octubre murmuraba contra las ventanas, proyectando un suave velo de soledad sobre la habitación. «Parece tener una relación natural con los niños», dijo Lyudmila con cautela. «¿Ha trabajado con ellos antes?» Valentina Kondratievna volvió la mirada hacia la ventana, como buscando respuestas en el cielo oscuro. «Es extraño», dijo en voz baja. «No sabría decirlo con certeza. Hace un año me desperté en una cama de hospital, sin recuerdos, sin documentos, sin dinero. Solo recuerdo mi nombre y fragmentos dispersos del pasado, como los pedazos de un espejo roto, cada uno de los cuales ofrece un atisbo, pero nunca la imagen completa. Su historia se desarrolló como una pesadilla surrealista. Tras recibir el alta, se vio obligada a valerse por sí misma con la mínima ayuda de los servicios sociales. Los recursos eran escasos y la policía la descartó como una anciana más sin identidad, perdida entre la multitud anónima de personas sin hogar. Incluso le robaron sus últimas pertenencias, otra traición más. De vez en cuando, los recuerdos resurgían. Se frotaba las sienes como para sacarlos, la escuela de magisterio, las aulas llenas de rostros brillantes y curiosos, un aula donde una vez habló apasionadamente sobre Tolstói y Chekhov, y su hijo, criado entre libros, escuchando con atención las historias del pasado. «Encontraremos a tu familia», declaró Lyudmila con determinación, sorprendida por el valor que había reunido. «En nuestro pueblo vive Semyon Petrovich, un historiador local especializado en localizar personas desaparecidas. Mañana me pondré en contacto con él». Esa noche, la conversación se prolongó hasta bien entrada la madrugada, versando sobre literatura, la crianza de los hijos y las esperanzas para el futuro. Lyudmila se sorprendió de lo fácil que le resultaba confiar en Valentina Kondratievna, compartiendo miedos que había guardado en silencio durante mucho tiempo, su ansiedad por criar sola a sus hijos y su profundo anhelo por Stepan. «Mamá», la tranquila voz de Matvey interrumpió su conversación. El niño estaba de pie en la puerta de la cocina, agarrándose el pecho, con el rostro pálido como la tiza. «Me duele aquí y me cuesta respirar». Lyudmila se levantó de un salto y lo abrazó. Solo entonces se dio cuenta de lo demacrado que estaba. Tenía ojeras, los labios secos y agrietados. «¿Cuánto tiempo lleva así?», le preguntó, repasando mentalmente todas las enfermedades infantiles que conocía. «Una semana o dos», admitió Matvey en voz baja. «No quería preocuparte. Ya tienes bastante con lo tuyo». Algo se rompió dentro de ella. Su hijo estaba sufriendo en silencio, sin querer añadir más peso a sus preocupaciones. Con solo 10 años, ya soportaba una carga demasiado pesada para un niño. «Mañana iremos al médico», dijo Lyudmila con firmeza, abrazándolo con fuerza. Matvey no protestó. Valentina Kondratievna observaba en silencio, con una mezcla de preocupación y determinación en los ojos, como si ya intuyera las pruebas que les esperaban y estuviera dispuesta a afrontarlas con valentía. El pasillo del hospital parecía interminable. Lyudmila apretó la mano sudorosa de Matvey, esforzándose por sonreír a pesar del nudo de angustia que se le formaba en el estómago.
Las paredes de color verde descolorido mostraban las marcas de innumerables caricias, con las esquinas desgastadas hasta el ladrillo y marcas descoloridas a la altura de los hombros, donde habían rozado las camillas. Una interminable cola de personas se alineaba en el pasillo, todas con la misma expresión de ansiedad. Las madres como ella estarían allí durante horas. McVeigh intentaba parecer optimista, pero las profundas ojeras delataban su agotamiento. «Pronto, hijo», le susurró ella, aunque sabía que pronto en un hospital se alargaba infinitamente, un tiempo deformado como un agujero negro. Habían completado los exámenes iniciales, entregado las pruebas y hecho un electrocardiograma. Ahora esperaban una ecografía del corazón. El departamento de cardiología pediátrica solo tenía una máquina, reservada con una semana de antelación. Solo la condición de Lyudmila como profesional médica les había asegurado una plaza para ese día. «Sostén esto», le dijo, entregándole a McVeigh una botella de agua mientras revisaba los registros médicos, donde ya se habían añadido varios resultados nuevos de las pruebas. Lo que leyó le provocó un escalofrío en el pecho. La sala de ecografías les recibió con una luz tenue y el zumbido de la maquinaria. Detrás del panel de control se sentaba una mujer mayor, con el pelo gris asomando por debajo de la gorra médica. «Quítese la ropa hasta la cintura y tumbis», le indicó a McVeigh con tono neutro. Sus manos venosas guiaron con destreza el sensor sobre su pecho, con la mirada fija en la pantalla donde latía y palpitaba su pequeño corazón. De vez en cuando fruncía el ceño, deteniéndose más tiempo en ciertas zonas y murmurando entre dientes. Finalmente, dejó el sensor. «No me gusta la válvula», dijo en voz baja. «La doctora Zinaida decidirá». Durante la siguiente hora, los llevaron de una oficina a otra como si fueran pelotas de tenis, hasta que finalmente los hicieron pasar a la consulta de la cardióloga. La doctora Zinaida Matveyevna, una mujer robusta, de pelo corto y mirada penetrante, estaba sentada detrás de un escritorio abarrotado de papeles. Detrás de ella, en la pared, colgaba un viejo póster anatómico del corazón, junto al cual había un calendario nuevo con el logotipo de una empresa farmacéutica. «¿Ha tenido fiebre reumática?», preguntó la doctora de forma brusca, hojeando los resultados de las pruebas. «Sí, a los 6 años», respondió Lyudmila. «Un caso leve, tratado rápidamente, pero al parecer no se resolvió por completo», suspiró Zinaida Matveyevna. «La válvula mitral del niño estaba gravemente dañada y requería cirugía, no en 6 meses o 1 año, sino lo antes posible. Cuanto antes, mejor». Por un momento, el mundo de Lyudmila perdió su claridad, como si una mano invisible hubiera girado una válvula en la dirección equivocada. Se le enfriaron los dedos. ¿Cómo podía ser? Solo había empezado a quejarse más a menudo recientemente. ¿Era algo habitual? La cardióloga se inclinó hacia adelante. El defecto había empeorado silenciosamente a lo largo de los años y ahora el corazón no funcionaba correctamente. La cirugía podía cubrirse con la cuota, pero aún así tendrían que esperar meses seguidos de rehabilitación y supervisión constante. Habló largo y tendido sobre las posibles complicaciones, el coste de la medicación, la necesidad de un cuidado vigilante y las estrictas restricciones en cuanto al esfuerzo físico y la práctica deportiva. Incluso con la cirugía subvencionada, la rehabilitación continua supondría unos gastos que Lyudmila apenas podía permitirse. Cuando salieron del hospital ya había anochecido. McVeigh caminaba lentamente, deteniéndose con frecuencia para recuperar el aliento. «Mamá, ¿es verdad que tengo el corazón roto?», preguntó. En la entrada, Lyudmila se agachó ante él y lo miró con solemnidad. Aunque no se derrumbó, sintió una oleada de náuseas. Su voz temblaba, pero se recompuso. «Lo arreglaremos, te lo prometo. Los médicos te ayudarán y todo irá bien», dijo, acariciándole suavemente el pelo. Sin embargo, por dentro, el pánico se apoderó de ella. ¿Cómo pagaría todo esto? ¿Dónde encontraría el dinero? Podría conseguir un trabajo a tiempo parcial además de todo lo demás. En casa, Valentina Kondryashevna los recibió junto con los otros niños.
La cena había terminado y los más pequeños se entretenían en silencio, aunque se respiraba una tensión latente en el ambiente mientras esperaban el regreso de Matvey. He encontrado una película interesante sobre una vuelta al mundo en yate, dijo Valentina en voz baja, tocando el hombro de Matvey. ¿Te gustaría verla conmigo? Matvey asintió y ella lo llevó a la habitación, donde YouTube ya estaba reproduciéndose en un viejo ordenador. Lyudmila sonrió agradecida. Valentina parecía entender instintivamente que Matvey necesitaba distraerse de sus miedos al hospital. A solas en la cocina, Lyudmila finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. La banda de acero que le había oprimido el pecho durante todo el día se aflojó, liberando la tensión, el miedo y el dolor que había reprimido. Lloró en silencio, cubriéndose la boca con una toalla para que los niños no la oyeran. Recuperando la compostura, Lyudmila se secó las lágrimas y fue a lavarse. Al día siguiente tenía que enfrentarse al trabajo y a las decisiones imposibles sobre la cirugía, la rehabilitación y las finanzas. Lyudmila Sergeevna, venga a verme. La llamó Arkady Leonidovich desde el pasillo de la clínica antes de que pudiera cambiarse. He oído lo de su hijo. Mi más sentido pésame. Su despacho olía ligeramente a alcohol, a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. El médico jefe parecía desaliñado, con los ojos inyectados en sangre. «Puedo ayudarla a conseguir la plaza para la operación», dijo sin rodeos. «Tengo contactos en el hospital regional. Pueden programar la cirugía en un mes». El corazón de Lyudmila se aceleró un mes, en lugar de la agonizante espera de 6 meses. Pero la esperanza se desvaneció rápidamente cuando Arkady Leonidovich se levantó tambaleante de la silla y se dirigió hacia la puerta. La cerró con llave. «Ya lo entiendes», murmuró con voz baja e insinuante. «Nada es gratis». Se acercó peligrosamente, envolviéndola en una mezcla de olores a alcohol y colonia. «Esta noche estoy libre. Mi mujer y mis hijos están visitando a mi suegra». Le puso la mano en el hombro y la deslizó hacia su pecho. Lyudmila retrocedió. «Arkady Leonidovich, no puedo. Tu hijo no puede esperar 6 meses con el corazón fallando». De repente, él espetó enfadado. «Eres médico. Deberías saber que se le acaba el tiempo». Empujándola contra la pared, una oleada de repugnancia y furia se apoderó de ella. «Encontraré otra manera», dijo apretando los dientes. «No hay otra manera», gruñó él, agarrándola de la muñeca. «No te hagas la inocente. Puede que seas viuda, pero aún eres joven. No vives como una monja, ¿verdad?» Eso fue la gota que colmó el vaso. Con la fuerza feroz de una madre que lucha por la vida de su hijo, Lyudmila soltó su mano y le dio una fuerte bofetada. «¿Cómo te atreves?» Su voz temblaba, pero sonaba clara y decidida. «Mi marido murió trabajando para mantenernos a mí y a nuestros hijos. Y tú no eres más que un mercader que se aprovecha del sufrimiento ajeno». Los ojos de Arkady Leonidovich ardían de furia. «Estás despedida, Beresino. Con efecto inmediato. Y olvídate de cualquier ayuda para tu hijo. He terminado contigo». Lyudmila abrió de un tirón la puerta de la oficina y le espetó. «No te atrevas a volver a mencionar a mi marido ni a mi hijo en este edificio». Verónica esperaba fuera, aferrada a su teléfono. «Lo he grabado todo», dijo en voz baja. «Tengo un amigo periodista en un medio online. Si quieres, podemos». Lyudmila negó con la cabeza. «Ahora no. Ahora mismo tengo que centrarme en Matvey». Se retiraron a la cocina, donde Verónica preparó su primera taza de té fuerte. Le contó su propia vida. Su marido, un soldado, había muerto en una zona de guerra, dejándola sola. No tenían hijos. Se había mudado a esta ciudad para vivir con su tía, que había fallecido hacía un mes en su propia batalla silenciosa. «Tú y yo somos hermanas», dijo Verónica, abrazando a Lyudmila con fuerza. «Juntas lo resolveremos». Más tarde, cuando Lyudmila regresó a casa antes de lo habitual, agotada y abrumada, encontró a un invitado inesperado sentado a la mesa de la cocina. Era Semyon Petrovich, el historiador local con el que había contactado días antes. El hombre bajito, barbudo y con gafas explicaba algo con entusiasmo, señalando fotos en su tableta. «Lyudmila, menos mal que has llegado», exclamó Semyon Petrovich al verla. «He encontrado algo increíble».
Le mostró un recorte de periódico descolorido de hacía 20 años, un artículo sobre un concurso de enseñanza en toda la ciudad. La foto mostraba a una joven Valentina Kondratьevna recibiendo un premio de manos de un funcionario. Valentina Elchaninova, profesora del año, leyó en voz alta Semyon Petrovich. Su hijo, un estudiante, ganó recientemente un premio en la Olimpiada de Historia de toda Rusia. Valentina se quedó mirando la foto, agarrándose al borde de la mesa. Su rostro se contorsionó de dolor, como si luchara por aferrarse a un recuerdo que se desvanecía. Sí, recuerdo esa ceremonia, susurró. Rodion había recibido un premio entonces. Le habían fascinado los manuscritos antiguos, ya que su padre era un ávido coleccionista. Más tarde, esa misma noche, después de que los niños se hubieran dormido, Valentina Kondratьevna esperó a Lyudmila en la cocina, con una taza de té humeante en la mano. El vapor se elevaba formando delicados dibujos en el aire. ¿Estás segura de que quieres ir sola?, le preguntó en voz baja. Quizá no debería, admitió Lyudmila mientras se sentaba a su lado. Si realmente es tu hijo, necesito estar segura de que es digno de ti, dijo Valentina, sin expresar la esperanza de que él no la rechazara de nuevo ni le infligiera el dolor que tanto se merecía. Valentina asintió con empatía, trazando nerviosamente con los dedos el borde de su jersey de punto. La mañana estalló en un torbellino de actividad. Lyudmila repartió instrucciones, contando con los dedos. Natasha, tú te encargas de las flores. Dasha, asegúrate de que Ilya toma su medicación a tiempo. Lenia, no juegues con el juego de construcción que hay sobre la mesa. ¿Recuerdas cómo pisó la abuela Valia la otra vez? ¿Y tú, Matvey? Hizo una pausa y miró fijamente a su hijo mayor, que se había puesto más pálido durante la noche, con los ojos hundidos y los labios teñidos de un ligero tono azulado. Ayudaré a la abuela Valia, dijo con esfuerzo, enderezándose, y me aseguraré de que todos terminen sus deberes a tiempo. La mención de la abuela Valia sonó tan natural que a Lyudmila se le encogió el corazón. ¿Estaba haciendo lo correcto al buscar una familia para una mujer que se había convertido en un pilar tan importante en tan poco tiempo? ¿Y si este viaje rompía el frágil equilibrio que habían construido con tanto esfuerzo? El minibús a Severodsk, una ciudad vecina a 40 kilómetros de distancia, iba lleno. Lyudmila se apretujó en el asiento trasero entre una mujer corpulenta cargada con pesadas bolsas y un hombre hosco vestido con un mono de trabajo. El interior olía a ropa húmeda, colonia barata y algo frito que el pasajero de delante estaba desenvolviendo. Afuera, el paisaje monótono se deslizaba lentamente, campos desolados, árboles sin hojas y un cielo gris cubierto por una niebla helada, que no era ni lluvia ni niebla, y que difuminaba suavemente los contornos del mundo. De vez en cuando, aparecían casas de madera torcidas y granjas abandonadas, reliquias de una época pasada en la que estas tierras alimentaban a toda una comunidad. Lyudmila apoyó la frente en la fría ventana y observó cómo las gotas de humedad trazaban sinuosos caminos, fusionándose y separándose como destinos entrelazados. ¿Cuántas veces había cambiado bruscamente el rumbo de su vida? La muerte de Stepan, la enfermedad de Matvey, la llegada de Valentina, la pérdida de su trabajo, y ahora este viaje, otro giro inesperado o un callejón sin salida. El conductor encendió la radio, llenando el vehículo con canciones rasposas sobre amores condenados y sueños rotos. La mujer que estaba a su lado cantaba en voz baja, con los ojos entrecerrados. Ya ves, explicó, al captar la mirada de Lyudmila, detrás de cada tragedia en la vida, la suerte espera. Eso es lo que dice la canción, y es verdad. Enterré a 4 de mis hijos, a mi marido, a mi hijo y a mis 2 padres. Temí no sobrevivir. Pero entonces nació mi nieta y sentí como si el sol hubiera salido de nuevo. Le llevo algunos regalos, dijo, acariciando las grandes bolsas como si fueran seres vivos. Lyudmila asintió sin saber qué decir. Ella también creía que la luz esperaba a la vuelta de la esquina, y que esa creencia daba sentido a la vida. Severodsk la recibió con sus altos edificios grises y sus amplias avenidas. La ciudad era más grande y moderna que su idílica ciudad natal. Tras confirmar la dirección que había anotado, Lyudmila llegó a un barrio tranquilo del casco antiguo,
donde se alzaban mansiones prerrevolucionarias junto a casas de campo contemporáneas. La casa que buscaba era característica. Una antigua mansión de comerciantes de ladrillo rojo, con ático y torretas, meticulosamente restaurada. Sus ventanas, hechas de madera, reflejaban las originales como si fueran hermanas de la historia, mientras que un moderno interfono en la verja de hierro forjado delataba el gusto del propietario por las comodidades contemporáneas. Su corazón latía con fuerza mientras pulsaba el timbre. Tras una larga pausa, una voz masculina grave se oyó a través del altavoz. «¿Quién es?» «Soy Rodion Igorovich Yelchaninov», anunció. Lyudmila apenas reconoció su propia voz. «Llamo por un asunto personal». Se produjo otra pausa. «Si es de la editorial, pida cita a través de la secretaria. Si representa al museo, ayer envié toda la documentación necesaria». «Soy Lyudmila, llamo por su madre, Valentina Kondratchevna». La verja se abrió casi de inmediato con un chirrido. Un hombre alto, con el pelo oscuro recogido en una coleta informal, se acercó por el camino de grava. Tenía el rostro estrecho, con pómulos altos y ojos alertas, rasgos que recordaban a Valentina Kondratchevna, como si su parecido hubiera sido redibujado con trazos más firmes. «¿Quién es usted? ¿Qué sabe de mi madre?», preguntó, deteniéndose justo delante de Lyudmila. «Me llamo Lyudmila Berezina y creo saber dónde está su madre ahora». La oficina de Rodion era impresionante. El espacio, tenuemente iluminado y con entreplantas llenas de estanterías, parecía el escenario de una película ambientada en una época pasada. Las vitrinas de cristal exhibían artefactos históricos, monedas antiguas, fragmentos de manuscritos, fragmentos de cerámica, cuadros con marcos pesados adornaban la pared opuesta, en su mayoría paisajes sombríos y escenas históricas. La tecnología moderna estaba integrada con buen gusto. Un ordenador con 3 monitores estaba oculto en un nicho diseñado para parecerse a un escritorio antiguo, un proyector multimedia disfrazado de lámpara, y un dispositivo de escaneo 3D colgado sobre la mesa de trabajo, oculto bajo un dosel estilizado. Sin embargo, lo más llamativo era una fotografía que descansaba sobre la mesa. Valentina Kondratchevna, 15 años más joven, con la postura erguida y la mirada orgullosa, mirando directamente a la cámara como si atravesara el tiempo. «Por favor, siéntese y cuénteme su historia», dijo Rodion, señalando con la cabeza una silla junto a la ventana. De principio a fin, Lyudmila relató su encuentro fortuito bajo la lluvia, su ayuda con los niños, el gradual retorno de los recuerdos de Valentina y los pequeños fragmentos que habían logrado recuperar con la ayuda de Semyon Petrovich. Rodion escuchó con atención, sin interrumpir, aunque sus brazos cruzados y los nudillos apretados delataban su tensión interior. «Hace un año, mi madre desapareció», dijo finalmente, una vez que Lyudmila terminó. Se suponía que se iba de vacaciones al mar y había comprado un billete para un sanatorio en Crimea. La llevé a la estación. La vi subir al tren y nunca más la volví a ver. Nunca llegó al sanatorio. Su teléfono ha estado apagado desde entonces. Denunciamos su desaparición a la policía. Contratamos a un investigador privado. Pegamos carteles y buscamos por todas partes. Pero todos nuestros esfuerzos fueron en vano. Rodion se acercó a la ventana y se quedó mirando las hojas que caían en el jardín. «Siempre he sospechado que mi exnovia tiene algo que ver», admitió. Lyudmila le preguntó, «¿A qué se dedica tu exnovia?». Él respondió con una sonrisa amarga, «Es tasadora de antigüedades especializada en colecciones privadas. Mi padre era un renombrado coleccionista de libros y manuscritos raros. Tras su fallecimiento hace 5 años heredé tanto la casa como la colección. Fue aquí donde Mariana y yo nos conocimos. Ella vino a tasar algunos objetos». Rodion se hundió en una silla, con los hombros caídos. «Mi padre no solo me dejó la casa y los libros, sino también una profunda pasión por la historia. Me crié entre estos folios y aprendí a descifrar escrituras antiguas. Solía decir, las claves del futuro están enterradas en el pasado. Tras su muerte, continué su trabajo, aunque a mi manera. Creé un sitio web con una exposición virtual de ediciones raras y puse en marcha proyectos de restauración. Mi madre siempre me apoyó, hasta aquel fatídico día». Se quedó en silencio, perdido en sus pensamientos,
y luego se levantó bruscamente. «Ven, quiero enseñarte algo». Subieron por una estrecha escalera hasta el segundo piso, donde Rodion abrió la puerta de una pequeña habitación. A diferencia del resto de la casa, allí el tiempo parecía haberse detenido. La cama estaba cubierta con una colcha bordada inmaculada. Un armario contenía vestidos y blusas cuidadosamente colgados. Una mesa estaba adornada con numerosas fotografías enmarcadas, mientras que tapetes de encaje y almohadas bordadas llenaban el espacio. Había libros apilados en la mesita de noche. «No he cambiado nada desde aquel día», susurró Rodion. «E incluso limpio yo mismo, no confío en nadie más». Pasó con ternura los dedos por los lomos de los libros de Chekhov, los favoritos de su madre. Ella decía que él entendía el alma de la mujer rusa. Lyudmila cogió un álbum de fotos de la mesita de noche y lo abrió. El joven Rodion contemplaba las páginas amarillentas, abrazando un globo terráqueo gigante, flanqueado por una Valentina juvenil y un hombre alto y barbudo de mirada penetrante. «Tu padre», dijo Rodion con una leve sonrisa. «Igor Petrovich, profesor universitario especializado en manuscritos antiguos. Conoció a mi madre cuando ella aún era estudiante y asistía a una conferencia sobre historia cultural. Pasaron 30 años juntos. Murió de un ataque al corazón en su escritorio». Lyudmila cerró el álbum dispuesta a abordar la pregunta crucial. «¿Vendrás conmigo?» «La verás. Voy a ir contigo ahora mismo». Hicieron el viaje de vuelta en el todoterreno azul oscuro de Rodion, con los cristales tintados. Conducía en silencio, concentrado, lanzando de vez en cuando miradas furtivas a Lyudmila, como si buscara respuestas tácitas en su expresión. Solo después de incorporarse a la autopista rompió finalmente el silencio. «Háblame de tu familia, de tus hijos», le animó Rodion. Lyudmila habló brevemente, pero con franqueza, y le contó la historia de Stepan, su muerte, sus 5 hijos, y cómo había soportado el último año. También mencionó la enfermedad cardíaca de Matvey. Rodion escuchó con atención. «He notado que has mencionado su salud varias veces. La válvula mitral está gravemente dañada», respondió Lyudmila mirando por la ventana. «Necesita una operación urgente y costosa». Tras una pausa, Rodion dijo: «Tengo contactos en la clínica regional. Podría ayudarla», dijo Lyudmila, volviéndose hacia él. «Es muy amable. Pero no es por eso por lo que he venido», añadió. «Solo quería encontrar una familia para Valentina Kondryashevna, nada más». Por primera vez en toda la reunión, él esbozó una leve sonrisa. «Eso solo te hace más digna de ayuda». El coche se desvió hacia una carretera rural. El atajo que había sugerido Rodion. Los neumáticos crujían sobre las hojas caídas, mientras las ramas golpeaban impacientes contra las ventanillas. «Ahora debo contarte lo de Mariana», dijo Rodion de repente, reduciendo la velocidad, «para que entiendas a lo que nos enfrentamos». Su historia era a la vez corriente y sombría. Mariana era una mujer decidida, de origen modesto pero con un linaje respetable. Tenía una apasionada aventura con un rico coleccionista. Planes de boda y un plan secreto: tasar su colección para venderla en el extranjero. «Mi madre me lo advirtió», admitió Rodion con amargura. «Me dijo que Mariana se preocupaba más por mis libros que por mí. Insistió en que firmara un acuerdo prenupcial si alguna vez me casaba. No le hice caso, pensando que mamá estaba celosa. Entonces descubrí la correspondencia de Mariana con un marchante extranjero. Hubo un escándalo y la eché de casa. Una semana después, mi madre desapareció. ¿Cree que Mariana tuvo algo que ver con la desaparición de Valentina Kondryashevna?», preguntó Lyudmila. «Estoy seguro, aunque no hay pruebas», respondió Rodion, agarrando el volante. «Su coartada se ha comprobado, pero sé que fue ella». Al anochecer, llegaron a la ciudad. El crepúsculo otoñal se estaba instalando. Las farolas parpadeaban y sus reflejos brillaban en los charcos como pequeñas estrellas. En una esquina, Lyudmila señaló un edificio de 5 pisos. Rodion aparcó, apagó el motor y se quedó sentado en silencio durante un momento antes de exhalar bruscamente. «Tengo miedo», dijo. 2 palabras sencillas pronunciadas con una honestidad cruda que de repente lo hicieron parecer más vulnerable, más humano. Lyudmila le tocó suavemente la mano. «Vamos. Ella está esperando». Dentro, Valentina Kondryashevna estaba sentada erguida en un sillón,
con las manos temblando ligeramente sobre las rodillas, pero la mirada firme y clara. Sus hijos se agruparon a su alrededor de forma protectora, sintiendo la atmósfera tensa. La voz de Rodion se quebró al acercarse. Valentina se levantó lentamente, con los ojos fijos en su hijo, con lágrimas en los ojos. «Hijo mío». Se abalanzaron el uno sobre el otro como dos mitades que se reencontraban tras una larga separación. Rodion abrazó a su madre con ternura, como si temiera que se desvaneciera entre sus brazos. Lyudmila llevó a los niños a la cocina, dejándolos solos un momento. Pero, al cabo de unos instantes, el grito de Valentina atravesó el aire. «Lyudmila, date prisa». Al volver corriendo, Lyudmila encontró a Valentina agarrando la mano de su hijo con los ojos muy abiertos y mirando como si viera algo invisible para los demás. Su voz temblaba con igual parte de horror y alivio mientras susurraba: «Asegúrate de que nunca vuelva». Mariana. Era Mariana. Afuera, la lluvia azotaba la ventana, como si la propia naturaleza se hiciera eco del tumulto interior. Agotada por el torrente de recuerdos, Valentina Kondryashevna se recostó contra la almohada. Rodion le tomó la mano con el rostro pálido como la tiza. Fragmentos de recuerdos regresaron a Valentina Kondryashevna como trozos de papel rasgados, que sus manos temblorosas intentaban desesperadamente recomponer. Al principio, solo surgían imágenes aisladas: la estación de tren, la llovizna, la voz del revisor. Luego, el sonido de las ruedas, voces amortiguadas detrás de la puerta del compartimento, el susurro de las páginas del libro que estaba leyendo antes de que el sueño la venciera. Y finalmente, sus rostros. Eran tres. La voz de Valentina era hueca pero resuelta mientras estaba sentada a la mesa de la cocina, aferrada a una taza de té frío. Rodion anotaba cuidadosamente sus palabras, pidiendo aclaraciones de vez en cuando. «Un revisor me trajo té. Creo que tenía algo soporífero. Recuerdo despertarme en una estación. En un vagón vacío. Me arrastraron a un coche. Mariana estaba cerca, dando órdenes. No había rastros ni ninguna conexión conmigo». Su hijo la miraba con dolor y ternura, temeroso de interrumpir ese frágil torrente de recuerdos. El viaje fue largo. Me mantuvieron en algún sótano. Recuerdo el olor a moho y el frío. Mariana vino 2 veces. La segunda vez, la oí decir: «Asegúrate de que no vuelva nunca». Fue entonces cuando me di cuenta de que querían matarme. Apretó los dedos contra la taza, como si quisiera aferrarse a la frágil realidad del momento. Me llevaron por la noche. Creo que querían simular un accidente, empujarme por un precipicio o ahogarme. Pero el coche se estrelló por el camino. Me tiraron a la cuneta. Cuando desperté, estaba en el hospital del distrito, sin memoria y sin identificación. Rodion se levantó, le quitó la taza a su madre con delicadeza y la abrazó con fuerza. «Los encontraremos, mamá. Te lo prometo». Se acercó a la ventana, sacó su teléfono, envió un mensaje breve, esperó una respuesta y luego asintió pensativo. «Mi amigo Andrei es detective y trabaja en un caso especial», le explicó a Lyudmila. «Vamos a iniciar una investigación oficial». En ese momento, un ruido extraño llegó desde la habitación de los niños. Una mezcla de sollozos y gemidos. Lyudmila se levantó de un salto, abrió la puerta de golpe y encontró a Matvey sentado en la cama. El niño tenía el rostro desencajado por el dolor y los labios de un tono azul aterrador. «Mamá, me encuentro mal», susurró, agarrándose el pecho como si algo se lo estuviera apretando y le impidiera respirar. La noche se convirtió en una pesadilla implacable. Ambulancia, sala de urgencias del hospital del distrito, el sombrío diagnóstico del cardiólogo, insuficiencia cardíaca aguda en medio de una enfermedad cardíaca progresiva. Era necesario trasladarlo inmediatamente a un centro cardíaco. Lyudmila se sentía como una simple mota de polvo, atrapada en una tormenta de calamidades. Se quedó en silencio junto a la cama de su hijo, observando cómo las enfermeras lo conectaban a los monitores, incapaz de reprimir el leve temblor de sus dedos, como si todas sus emociones se hubieran apagado, dejando solo entumecimiento y un distanciamiento surrealista. La voz de Lyudmila la trajo de vuelta al presente. «Estoy contactando con mi amigo del centro cardíaco regional.
el Dr. Boroviov, un destacado cirujano cardíaco con conexiones en clínicas federales. En cuanto se estabilice el estado de Matvey, organizaremos su traslado. Ella se volvió hacia él, con la mirada perdida y desesperada, pero ya no podía decir nada más. «Tú ayudaste a mi madre», dijo él, posando la mano sobre su hombro. «Ahora me toca a mí apoyar a tu familia. No se trata de dinero. Se trata de salvar la vida de tu hijo». El centro cardiológico regional contrastaba enormemente con el hospital del distrito. Pasillos relucientes, equipos de última generación y personal con uniformes impecables. Pero a Lyudmila nada de eso le importaba. Lo único que veía era el rostro de Matvey descansando sobre la almohada estéril del hospital. El doctor Boroviov, un hombre bajo y delgado, con ojos penetrantes bajo unas cejas pobladas, examinó detenidamente los resultados de las pruebas antes de consultar con sus colegas. «Podemos inscribir a Matvey en un ensayo clínico pionero de cirugía cardíaca mínimamente invasiva en niños», anunció. «Esto nos permitirá operar en los próximos días y garantizar una atención postoperatoria completa. Sin embargo, debe comprender que la cirugía es compleja y conlleva riesgos inherentes». Lyudmila firmó los formularios de consentimiento de forma mecánica, con la mirada fija en su mano, mientras rubricaba los documentos legales repletos de jerga médica, consentimiento para la cirugía, participación en el estudio y autorización para la transfusión de sangre si fuera necesario. Cada firma le parecía un veredicto y un rayo de esperanza. Los días previos a la operación se difuminaron en un estado continuo de ansiosa expectación. Valentina Kondryashevna dedicó todo el tiempo que le permitieron a visitar a Matvey. Le llevaba libros y le leía en voz alta cuentos encantadores, como si sus palabras pudieran mantenerlo anclado a este mundo. «¿Sabes, Matveyka?», le dijo una vez, sentada junto a su cama. «Hace años inventé un cuento para mis alumnos sobre un niño con un corazón frágil que soñaba con ser capitán de barco. Los médicos decían que nunca podría navegar, pero su amor por los barcos y su inquebrantable fe en su sueño hicieron que su corazón se fortaleciera cada día. Al final, se convirtió en capitán de un gran barco y navegó por todo el mundo». Matvey escuchaba con atención, con los ojos cansados brillando con un resplandor febril. «Yo también seré un capitán valiente, abuela Valia», susurró, apretándole la mano. «Te lo prometo». La noche antes de la operación, Lyudmila no podía cerrar los ojos. Se sentó junto a la cama de su hijo, atenta a su respiración y a los débiles crujidos del pasillo del hospital al otro lado de la puerta. Los recuerdos la inundaron. La primera sonrisa de Matvey, sus primeros pasos vacilantes, los garabatos infantiles en sus cuadernos, las flores de manzano enredadas en su pelo después de un paseo por el jardín de la dacha. En ese momento, el mundo entero se redujo a esa habitación de hospital, a ese frágil cuerpo que yacía ante ella. Cuando llegó la mañana, se llevaron a Matvey en silla de ruedas al quirófano. Lyudmila, Valentina y Rodion se quedaron en el pasillo, condenados a una tortuosa espera. El reloj de la pared parecía ralentizarse, casi burlándose de la impaciencia humana. «La operación durará al menos 4 horas», dijo Rodion en voz baja. «Vamos a tomar un té a una cafetería». Pero Lyudmila se quedó paralizada. Se sentó agarrándose al borde del banco, contando cada latido de su corazón, como si cada golpe pudiera dar fuerza al frágil corazón de su hijo al otro lado de la puerta del quirófano. Rodion se sentó a su lado en silencio durante unos instantes, ambos perdidos en sus propios pensamientos. «Nunca imaginé que estaría tan preocupado por un niño al que acabo de conocer», admitió finalmente. «Pero Matvey tiene tanta vida, una voluntad tan férrea. Es igual que su padre». La voz de Lyudmila temblaba, con la misma determinación obstinada que había tenido Stepan. «Se convertirá en un auténtico marinero», había dicho Stepan una vez mientras construían maquetas de barcos juntos. Tragó saliva para contener el nudo que tenía en la garganta. Rodion le cubrió la mano con la suya con delicadeza. «Matvey se recuperará, creo en él». Durante la operación, Rodion se alejó varias veces para atender llamadas y comunicarse con el investigador. Al regresar, informó brevemente a Lyudmila sobre el progreso de la investigación.
Habían recuperado las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación y estaban cerca de atrapar a uno de los secuestradores. Se estaba preparando una orden de arresto para Mariana. Pero nada de esto parecía tener sentido para Lyudmila, hasta que el doctor Vorobyov apareció en el pasillo. Ella se sobresaltó y fijó la mirada en su rostro cansado, como si viera reflejado su propio destino. «La operación ha sido un éxito», anunció el cirujano, quitándose la gorra. «Hemos sustituido la válvula y hemos colocado un anillo de soporte. Matvey está ahora en cuidados intensivos, pero el pronóstico es favorable». Lyudmila no recordaba cómo había acabado en el suelo, con las rodillas temblorosas y el rostro escondido entre las manos. Pero no eran lágrimas de desesperación, sino un torrente de alivio que se liberaba del dique del autocontrol. La recuperación de Matvey coincidió con la resolución de la historia de Valentina. El investigador descubrió pruebas irrefutables de la participación de Mariana en el secuestro, imágenes de las cámaras de seguridad en las que se la veía conversando con personas sospechosas en el andén, correspondencia electrónica con uno de los agresores y testimonios de testigos. Mariana, una mujer llamativa, de mirada fría y maquillaje impecable, fue detenida en su oficina, demasiado serena para oponer resistencia. Rodion estaba siendo interrogado cuando Mariana comenzó a testificar. Su tono no era de arrepentimiento, sino más bien una racionalización calculada de sus actos, pasando de un tema a otro como si reconstruyera fragmentos de su identidad. «No lo entiendes», dijo nerviosa, alisándose el pelo. «Mi familia tenía una finca y una valiosa colección de cuadros. Lo perdimos todo en los 90. Mi padre no pudo soportarlo y se mató bebiendo. Mi madre murió de una enfermedad que no pudimos pagar. Juré que recuperaría todo lo que era nuestro por derecho». Rodion escuchaba desde detrás del cristal, sintiendo no tanto odio como un profundo vacío. La mujer que una vez había amado se había convertido en una extraña, con el rostro desfigurado por la codicia. Cuando Mariana firmó su confesión, Valentina Kondryashevna solicitó inesperadamente reunirse con ella. Rodion se opuso firmemente, pero su madre insistió. La conversación entre las dos mujeres en el centro de detención duró menos de 15 minutos. Nadie supo lo que se dijeron. Pero cuando Valentina salió, su expresión no era de triunfo, sino de profundo y silencioso dolor. «El dinero y las posesiones se pueden recuperar», le dijo a su hijo. «Pero un alma perdida en su búsqueda nunca se puede recuperar». Matvey se recuperó más rápido de lo que los médicos habían previsto. Solo un día después de la operación, lo trasladaron de la unidad de cuidados intensivos a una sala luminosa y espaciosa equipada con la última tecnología. Rodion se aseguró de que el niño recibiera la mejor atención posible y todos los medicamentos necesarios. El color volvió a las mejillas de Matvey, sus ojos brillaban con curiosidad y un suave rubor floreció en su rostro. Devoraba los libros que le traía Valentina Kondryashevna y preguntaba con entusiasmo por los antiguos manuscritos y mapas. Un día, cuando estaban solos, Matvey preguntó en voz baja: «¿Puedo ver los libros y los mapas que has digitalizado para tu página web? Especialmente los que tratan sobre marineros y exploradores». Rodion sonrió ante la mirada seria del niño, reconociendo en él su propia sed de conocimiento y su firme determinación cuando era niño. «Matvey, te enseñaré todo lo que tengo. ¿Sabes? Mi padre tenía un mapa muy raro de la expedición de Magallanes, con notas escritas a mano por el capitán, así como diarios de los navegantes rusos Golovnin, Krusenstern y Lisiansky. Cuando seas mayor los estudiaremos juntos». Los ojos del niño se iluminaron con tal entusiasmo que Rodion, instintivamente, le revolvió el pelo, un gesto que brotó del fondo de su corazón y que le sorprendió incluso a él mismo. «Y realmente los veremos, Matvey». El niño dudó un poco al sentir el contacto, pero no se apartó. «Ni yo, ni mamá, ni Lenia, ni las niñas, ni Ilya», asintió Matvey. Esa noche, mientras Rodion regresaba del hospital con Matvey, reflexionó sobre la extraña cadena de acontecimientos que lo había llevado hasta ese momento, como la desaparición de su madre, el acontecimiento más devastador de su vida. Había conducido inesperadamente a nuevos descubrimientos, no solo de su madre,
sino también de personas que de repente se habían vuelto tan queridas, la frágil pero resistente Lyudmila, el sincero Matvey y los bulliciosos niños pequeños. Por primera vez en años, Rodion sintió que su hogar, que antes estaba lleno de libros e historia, pero que durante el último año había estado vacío, podía volver a cobrar vida. La sensación era similar a la de un vagabundo perdido en la oscuridad que finalmente vislumbra la luz guía de un faro lejano. El sol de abril bañaba las antiguas calles de Severovsk, despertando a los árboles de su largo letargo. Las primeras hojas verdes temblaban en las ramas como una promesa tímida, mientras el aire resonaba con el canto de los pájaros. Había algo vigorizante en esa frescura, como si la propia naturaleza afirmara que el invierno había terminado por fin. Lyudmila se asomó a la ventana abierta del segundo piso de una antigua mansión y observó a Rodion y a los niños preparando una clase improvisada en el jardín. Él les enseñaba a determinar la edad de un árbol. Lene se subió a hombros de Rodion para ver mejor. Natasha dibujaba con diligencia en su cuaderno, mientras Dasha e Ilya contaban con entusiasmo los anillos del árbol en voz alta, interrumpiéndose unos a otros. Solo habían pasado 6 meses desde aquella húmeda tarde de octubre en que Valentina Kondryashevna entró en sus vidas, pero parecía toda una era. Lyudmila pasó la mano por el nuevo smartphone que le había regalado Rodion y pulsó el botón de grabar, queriendo capturar ese momento. Se había vuelto experta en tecnología después de conseguir un puesto de enfermera en la clínica privada Neola, donde todo estaba informatizado, desde el registro de procedimientos hasta las colas electrónicas. El trabajo no solo era bien remunerado y respetable, sino también profesional y libre de favoritismos. Desde detrás de ella llegó la voz de Valentina Kondryashevna. Entró en silencio, con la tableta en la mano. He preparado el material para el blog de mañana, Rodion prometió editarlo. Valentina había cambiado. Parecía más joven, digna, con el cabello gris cuidadosamente peinado. Había recuperado completamente la memoria y con ella su fuerza interior. Ahora dirigía un popular blog literario en el que compartía métodos de enseñanza desarrollados a lo largo de años de experiencia. Sorprendentemente, en una época dominada por el pensamiento fragmentado, su enfoque reflexivo y pausado de la literatura tocaba la fibra sensible de muchos jóvenes educadores. No estoy espiando, solo admirando, sonrió Lyudmila. Todavía no me acostumbro a lo bien que Rodion conecta con los niños. Stepan había sido obrero en una fábrica. La enseñanza paciente nunca fue su fuerte. Ahora, mencionar a Stepan ya no le provocaba dolor, sino una suave melancolía agridulce, como una vieja cicatriz que duele cuando cambia el tiempo, pero que ya no sangra. Su recuerdo ocupaba un lugar especial y sin reclamar en su corazón, uno que ya no le impedía seguir adelante. En febrero, una vez que los niños se habían instalado en su nuevo hogar, Rodion propuso crear un álbum de fotos digital en memoria de Stepan. Juntos, digitalizaron viejas fotografías y grabaron recuerdos, recopilando testimonios en vídeo de quienes lo habían conocido. Para que los niños nunca olviden a su padre, explicó Rodion. Habiendo crecido con un profundo respeto por la historia, comprendía mejor que la mayoría la importancia de preservar la memoria. ¿Qué te parece, Liuda? ¿Estamos haciendo lo correcto?, preguntó Valentina de repente, dejando la tableta. Tú, yo, Rodion y los niños, todos juntos. Sus palabras tenían tantos significados que Lyudmila apenas podía procesarlos. Recordó un encuentro reciente en un centro comercial al que había llevado a los niños en una salida de fin de semana. En medio de los escaparates relucientes y la multitud bulliciosa, se había topado literalmente con Arkady Leonidovich, envejecido, demacrado y con la mirada apagada. Lyudmila Sergeevna sonrió con incertidumbre, forzando una apariencia de alegría por el encuentro inesperado. ¿Cómo están los niños? He oído que Matvey se ha operado. Lamento mucho nuestro malentendido. Quizás podríamos quedar para tomar un café y hablar. Lyudmila lo miró sin animadversión, solo con una leve sorpresa por su propia compostura. No, Arkady Leonidovich. Yo tomo café con amigos, no con aquellos que buscan aprovecharse de la desesperación ajena para su propio beneficio.
Le deseo lo mejor. Con eso, se marchó, cogida de la mano de Dasha e Ilya, sintiendo su mirada posada en su espalda, no con malicia, sino con un rastro de lástima. Una semana más tarde, Verónica le informó de que, tras una denuncia en una publicación online, varias enfermeras más habían presentado denuncias por acoso, lo que había provocado la destitución de Arkady Leonidovich. A veces, la vida se encarga de hacer justicia, escribió Verónica. ¿Sabes, Valentina?, respondió finalmente Lyudmila, volviendo a la pregunta anterior. Hubo un tiempo en que creí que mi vida había terminado, que no habría más alegría ni luz, solo la carga implacable de mis hijos, día tras día, con las últimas fuerzas que me quedaban. Entonces apareciste tú, y Rodion, y de repente el mundo me pareció más amplio y más amable de lo que había imaginado. Que la ayuda podía venir de extraños, que la salvación podía surgir de un encuentro fortuito. Valentina asintió en silencio detrás de ella y añadió, creo que esa es la respuesta. Qué terrible experiencia, la pérdida de la memoria, la traición. Y sin embargo, conservó la capacidad de creer en la bondad, y esa fe fue recompensada, como si la vida reconociera su resistencia. Desde abajo se oyó el grito alegre de Matvey, «Mamá, mamá, mira lo que hemos encontrado». El niño estaba de pie en el camino del jardín, agitando un objeto brillante con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes de picardía, sin rastro de su reciente enfermedad. La operación había sido un éxito y los médicos aseguraron que, con los cuidados adecuados, tendría una vida plena. Aquí había un tesoro enterrado, una moneda auténtica de más de un siglo de antigüedad. Según Rodion, Matvey había madurado en los últimos 6 meses. Era más serio, pero seguía rebosando entusiasmo infantil. Gracias a Rodion, había desarrollado una pasión por la historia, especialmente por los viajes marítimos y los descubrimientos. Incluso había creado un videoblog sobre barcos y marineros. Robka, aunque no estaba familiarizado con la tecnología, mostraba tal entusiasmo que ya había atraído a varias docenas de jóvenes suscriptores igualmente apasionados. «Ya voy», gritó Lyudmila sonriendo. Rodion la recibió al pie de la escalera, con una paleta de jardín llena de tierra, pero irradiando una tranquila felicidad. «Estábamos plantando un nuevo parterre cuando la ENI encontró la moneda», explicó. «Ahora todos están convencidos de que la casa se encuentra sobre un tesoro pirata. Me temo que van a destrozar el jardín». Sus miradas se cruzaron y Lyudmila sintió una familiar sensación de calor en el corazón. Su relación había crecido lenta y cautelosamente, como si ambos temieran ahuyentar su inesperada felicidad. Sin explicaciones, sin confesiones, solo confianza que florecía con cada día que pasaba. Una serena seguridad de aceptación y comprensión. «Estás preocupado por los parterres», bromeó con los niños. Rodion sonrió suavemente, casi reacio a decepcionarlos cuando se reveló la verdad. Solo era una vieja moneda de cobre, no un doblón de perla negra. Por la noche, una vez que los niños más pequeños se habían dormido, bajaron en silencio al río que fluía no muy lejos de la casa. Rodion, Lyudmila y Matvey, que había suplicado un permiso especial para quedarse hasta tarde, llevaron consigo un pequeño velero a escala. Un recuerdo que Matvey había construido una vez junto a Stepan. «Quiero ponerlo a flote», dijo Matvey, acariciando suavemente los costados finamente tallados. «Deja que navegue». Su voz denotaba una mezcla de determinación e incertidumbre, como si estuviera liberando algo precioso sin saber si era lo correcto. Rodion se arrodilló a su lado y lo miró a los ojos. «Este barco navega en homenaje a la memoria de tu padre. Algo que nadie podrá quitarte jamás», dijo en voz baja. «Incluso cuando desaparezca tras la curva, ese recuerdo permanecerá contigo. ¿Lo entiendes?» Matvey asintió solemnemente y con tranquila determinación le entregó el barco a Rodion. Juntos lo bajaron al agua brillante. La corriente atrapó el velero, lo hizo girar suavemente y lo llevó hacia el sol poniente que bañaba el río con un resplandor dorado. Matvey observaba en silencio, con lágrimas brillando en los ojos, no de tristeza, sino de una esperanza brillante y purificadora. «Adiós, papá», susurró apenas audible. «Nunca te olvidaré». Lyudmila abrazó a su hijo con fuerza, sin ocultar ya sus propias lágrimas.
Cuando Rodion se unió a su abrazo, sintió el peso de una decisión que había pospuesto durante mucho tiempo y que finalmente la oprimía. 2 meses antes, Rodion había sugerido que se mudaran definitivamente a su casa. «Es demasiado grande para un historiador y sus libros», había dicho entonces. Los niños estaban encantados con la idea de vivir en lo que parecía un museo. Pero Lyudmila dudaba, temiendo perder su independencia y traicionar la memoria de Stepan. «La independencia no consiste en vivir solo», le había dicho Valentina. «Consiste en tomar decisiones guiadas por el corazón, no por el miedo o el egoísmo». Rodion nunca la presionó. La historia nos enseña que las estructuras más sólidas se construyen poco a poco, comentó con una amabilidad que reavivó en ella una sensación de seguridad largamente olvidada. Ahora, viendo desaparecer la pequeña embarcación tras la curva, Lyudmila comprendió que había llegado el momento de embarcarse en un nuevo viaje. Stepan nunca habría querido que se quedara varada en la orilla, demasiado asustada para subir a bordo de un nuevo barco. «Estoy de acuerdo», dijo en voz baja, volviéndose hacia Rodion. «Nos mudaremos allí, para siempre». Ese otoño, cuando los arces del jardín se vistieron con sus majestuosos tonos púrpura y dorado, toda la familia se reunió alrededor de la gran mesa del comedor de la antigua mansión El Chaninov. Las cenas familiares se habían convertido en una tradición sagrada todos los viernes sin falta. Un momento para reflexionar sobre la semana, compartir noticias y simplemente estar juntos. Valentina Kondryshevna leyó en voz alta sus viejos poemas, recientemente redescubiertos en un archivo electrónico, versos conmovedores sobre el hogar, la patria y los valores eternos que trascienden el tiempo mismo. Matvey mostró con orgullo en su tableta su último proyecto de vídeo sobre barcos, ahora mejorado con imágenes de archivo que Rodion le había ayudado a conseguir. Natasha exhibió en las paredes sus paisajes y retratos de familiares pintados al óleo, sorprendentemente detallados para su edad. Dasha, que recientemente había descubierto su talento musical, tarareaba una melodía que había aprendido en el coro de la escuela, mientras Lenia e Ilya jugueteaban bajo la mesa, rápidamente silenciados por la mirada severa de Valentina. Lyudmila miró a sus hijos, a Valentina, que se había convertido en una segunda madre para ella, y a Rodion, cuya mano descansaba ligeramente sobre su hombro. Se maravilló de cómo la vida se desarrolla de maneras misteriosas, de cómo la tragedia puede dar lugar a una nueva felicidad y de cómo se puede construir un hogar más fuerte y duradero sobre las ruinas del antiguo. Recordó aquella tarde de octubre en la que un desconocido con un abrigo raído la había salvado en un paso de peatones. El azar, el destino. Ahora, nada de eso importaba. Lo que realmente importaba era que había reunido el valor para aceptar ayuda, para dar la bienvenida a nuevas personas a su vida, y para creer que, tras la noche más oscura, siempre amanece. Matvey cruzó la mirada con ella al otro lado de la mesa y le dedicó una sonrisa tan radiante como la que Stepan solía esbozar. Esa sonrisa encarnaba toda su existencia, su pasado, su futuro, y todo aquello por lo que merecía la pena luchar y esforzarse. Fuera. La lluvia otoñal caía suavemente, igual que hacía un año. Pero ahora ya no era una presencia fría y hostil, sino un reconfortante recordatorio del calor del hogar. La felicidad suele llegar de la forma más inesperada, y la clave está en estar lo suficientemente abierto para recibirla. Reflexionó Lyudmila mientras observaba a su nueva familia. Abrir la puerta cuando el destino llama, sin importar lo tormentoso o duro que suene ese golpe. Si esta historia te ha llegado al corazón, no olvides darle a me gusta y compartirla con tus amigos. Tu apoyo nos anima a crear más historias conmovedoras sobre la resiliencia del espíritu humano y los giros impredecibles de la vida. Suscríbete a nuestro canal para no perderte las próximas historias de personas como nosotros que buscan refugio en los mares tempestuosos de la vida. En la lista de reproducción que aparece debajo de este video, encontrarás todas nuestras historias, cada una con su propia narrativa única que puede resonar con tus propias experiencias. Esta es la magia de la literatura. Nos recuerda que nunca estamos realmente solos en nuestras luchas y esperanzas,
Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.